fue un caso que como ya la mayoría de los casos, pues nos enteramos a través de medios de comunicación, ¿no? De familias que se manifiestan afuera de las escuelas. En este caso en específico, los hechos ocurrieron en 2018. Se inicia la investigación del caso, la representación ya la llevaba a la oficina, se integra la carpeta de investigación, se tienen las audiencias, se sigue todo el proceso penal y es en 2021, en diciembre, cuando se lleva a cabo el juicio oral. En ese mismo mes y año se determina una sentencia condenatoria a uno de los agresores de estos niños y niñas que fueron víctimas de violencia sexual en un jardín de niños público, y a partir de que se determine esta sentencia condenatoria, la defensa pues justamente del sentenciado apela a esta sentencia condenatoria y es hasta 2023 que se confirma. En los casos que llevamos, no nada más es, por un lado, pues sí, representar y acompañar a los niños y a las familias, sino siempre poner en el centro al niño y cuidar que el proceso sea de él y lo cuide a él, ¿no? Entonces, un poco era, mientras lo representamos, busquemos cómo hacer para que la investigación sea adecuada para las niñas y niños, ¿no? Por ejemplo, solicitamos que ese video grabaran todas las periciales, que eso también fue algo novedoso y que también se usó en juicio, ¿no? Porque normalmente pues está el dictamen de la psicóloga, pero el juez no ve a los niños, ¿no? La potencia que tiene que un juez vea a un niño diciendo lo que le pasó, no nada más leído o dicho por una adulta, sino oyéndolo de su propia voz, viendo cómo mueve las manitas, cómo se encorva, cómo se queda en silencio. Desde la psicología nosotros entendemos que un evento traumático puede generar efectos, pues no solamente en quienes viven la violencia de manera directa, sino en todo su entorno. Para acompañar a las familias en su recuperación emocional y en su lucha, teníamos que trabajar a nivel personal, a nivel colectivo y a nivel social. El acompañamiento psicológico pues, consiste en una serie de técnicas y herramientas que la oficina ha diseñado con el objetivo de brindar información a niñas y niños que participan en procesos de justicia. El interés nunca es que pues, en estas sesiones cuenten de los hechos, es más bien que ellos sepan, por ejemplo, qué es un juez, qué es un ministerio público, por qué es necesario el hecho de contarle a estas personas como autoridades lo que pasó, que ellos sepan que ellos son adultos, que protegen y que por tanto pues cuando se enteran de este tipo de casos pues lo que van a buscar es proteger a niñas, niños, incluso a sus familias, ¿no? Porque muchas veces estas niñas, niños llegan amenazados justamente en ese sentido de que si hablan o dicen algo pues algo le va a pasar a estas personas adultas que ellos quieren, ¿no? Era un caso muy complejo, eran niños muy pequeños que su narrativa no era del todo. De por sí, las narrativas de los niños y niñas no son como las de los adultos, no van cronológicamente, no están. Además, pues el lenguaje es más corto, había niños de 4 años, ¿no? Entonces nosotros literalmente lo que teníamos que hacer era armarle un rompecabezas al juez. Si tú de repente oías a lo mejor la declaración de un niño, no entendías, incluso podías decir, está fantaseando, está inventando, eso no puede ser. Pero si lo oías en un contexto donde otros 11 niños dicen lo mismo, en donde hay los mismos miedos, en donde hay las mismas pesadillas, nos empezamos a dar cuenta que la violencia que habían sufrido esos niños era muy grave. Desde el acompañamiento psicológico que nosotros hacemos aquí en NODI, entendemos que para que las niñas y los niños estén bien, necesitamos también acompañar a quienes les cuidan, ¿no? A sus personas cuidadoras. Y si pudiéramos generalizar el acompañamiento psicológico, necesitamos pasar por varios procesos con las personas que acompañamos. En un inicio, que se puedan percibir como víctimas, ¿no? El hecho de que se puedan nombrar a sí mismas conforme lo que les pasó, que puedan verbalizar eso que están viviendo. Sin embargo, no buscamos que se queden ahí. Una vez que ya pueden verbalizar y visualizar lo que están viviendo, entonces los empezamos a jalar a que se perciban como sobrevivientes, ¿no? Eso que pasó y que dolió y que dejó parte de su historia, es cierto, pasó, pero ya no estás ahí, ¿no? Sobreviviste a eso, ya no estás en riesgo, el peligro ya pasó, tú ya no eres la misma mamá, ¿no? El mismo papá. Ahora tienes más herramientas para detectar factores de riesgo. Tu hijo ya no es el mismo, ahora tiene más herramientas para pedir ayuda, para saber lo que está bien, lo que está mal.
Y una vez que logramos que las familias ya estén en ese escenario, ahora avanzamos para que se perciban ya no como sobrevivientes, sino como seres vivientes. Es decir, no tener esta percepción de ya estoy a salvo de lo que pasó, sino entender que ya pasó, pero que eso no es lo que constituye tu vida, ¿no? Que esa violencia es solamente una de las miles de experiencias que conforman lo que tú eres, ¿no? Una de las miles de experiencias que tú tienes como persona cuidadora. Pensamos en una técnica, en una actividad nueva que afortunadamente vimos que nos resultó y que cada vez se ha ido depurando más al punto de proponerla para que se ocupe de manera pues no sé si generalizada, pero sí en el trabajo especializado con niñas y niños, que es esto de la ficha de superhéroes, le nombramos, en la cual los niños en las primeras sesiones hacemos referencia a superhéroes y que estos superhéroes tienen superpoderes que les ayudan a enfrentar situaciones complicadas, ¿no? Donde tienen que pues ayudarse a sí mismos, ayudar a los demás, ¿no? Llegamos al juicio y bueno, además de todo lo que se pudo probar de los hechos que había cometido esta persona contra los niños y niñas, como que justo logramos el objetivo de que el juez viera que esto había sido algo pues organizado, que toda la escuela sabía, que había más personas implicadas. Al entrevistar a todas las familias, metimos este dictamen de los impactos psicosociales que había habido, ¿no? Entonces, la reparación del daño no fue la típica reparación del daño en el plan de, pues te doy un dinero de compensación y unas terapias para tu rehabilitación, sino que el juez se fue a decir, a ver, sí, además del dinero y de las terapias y de las becas y de la atención médica para los niños y niñas y su familia, tenemos que lograr que esto no vuelva a pasar en ninguna escuela de México. Esta sentencia sí es un ejemplo claro de cómo tiene que verse una reparación integral. Contempla medidas que genuinamente son transformadoras tanto del entorno individual de los niños y las niñas, como de sus familias, como de otros niños y niñas, ¿no? Entonces, contempla medidas de satisfacción, de no repetición, de rehabilitación y de compensación. Una de las medidas justamente es el reconocimiento público de la actividad irregular del Estado, que también se le conoce como disculpa pública. Esta es una de las medidas más importantes, bueno, entre otras, ¿no?, que contempla la sentencia. Otra de las medidas que contempla, por ejemplo, es que se instituya un día en el calendario escolar para hablar sobre la concientización de la gravedad del abuso sexual infantil y maltrato infantil. Este día tiene que estar pues sí, institucionalizado, por así decirlo, en el calendario oficial de la SEP de educación básica, o sea, de preescolar, primaria y secundaria. Este día ya existe para el calendario que va a ser 2025-2026, ya está contemplado, ¿no? Entonces empezamos a ver materializadas estas medidas de reparación que se han tardado 2 años, ¿no? O sea, incluso, pues como les comentaba, la sentencia se dictó en 2021, se confirmó en 2023 y es ahora hasta 2025 que empezamos a ver avances genuinos en la reparación. Creo que un mensaje importante para personas cuidadoras sería seguirse informando, ¿no?, en temas de educación sexual, en temas de regulación emocional, en temas del vínculo con sus hijas e hijos, mantener siempre esta relación cercanos a ellos, preguntarles cómo le fue en la escuela, cómo se está sintiendo, no limitarnos a un lenguaje verbal para comunicarnos con los niños, ¿no? Muchas veces los niños no pueden verbalizar lo que está pasando, pero como personas cuidadoras sí podemos estar atentos a sus conductas, a sus juegos, a sus gestos, estar atentos siempre con una escucha activa. Siempre está, y digo, creo que no es un consejo, pues, es algo que está muy sabido, entre una mayor cercanía haya entre los padres y los hijos, digamos, de una forma positiva, pues creo que es un factor de protección, ¿no? Digo, muchos de estos casos que hemos llevado, pues ha sido finalmente porque creo que los padres han hecho bien en tener esa cercanía con sus hijos, ¿no? La prevención nos corresponde a todos y todas. Creo que son varias ramas, por así decirlo, que tenemos que atender y creo que una de ellas, muy importante, es educarnos en saber qué es la violencia sexual, en cómo se ve, en cómo se escucha, en cómo puede nombrarse. Y estos mensajes los tenemos que saber como adultos, pero también los niños y las niñas y las adolescentes
y los adolescentes tienen que saberlos, ¿no? Creo que muchas veces no lo nombramos porque nos es incómodo, ¿no? O porque son temas de los que no se hablan. Tenemos que dejar eso atrás. Tenemos que empezar a nombrarlo, a hablarlo. Viene la posibilidad de que se haga la disculpa pública, que creo que es algo pues, que es muy, muy relevante para las familias y para los niños y niñas que fueron víctimas en esta escuela, porque para mí es que justo el Estado reconozca públicamente que pasó esto en una escuela. Y eso para las familias y para los niños, pues en nivel recuperación, en nivel lo que vivieron, pues va a ser algo, creo que es algo muy resiliente, muy bueno. Pero a nivel nacional, creo que es algo que va a ayudar a la prevención en general. O sea, que otras personas sepan, esto pasó en una escuela, o sea, esto pasó, de verdad un caso así pasó en una escuela pública, en donde los niños y niñas tienen que estar más seguros que incluso que en sus casas. Va a hacer que también las mamás y papás de otros estados, de otras escuelas, pues alcen, o sea, estén más alertas, ¿no?